Muchos mexicanos salen del consulado con una hoja de color en la mano. Pero, ¿sabías que esa hoja no es un no definitivo? Así es, aquí en APSA Tamaulipas, en las consultas, asesorías que brindamos diariamente, nos hemos topado con diferentes tipos de color de hojas que después de una entrevista suelen ser entregadas por los cónsules. Van desde color amarillo, blancas, azules, rosas, naranjas, por así decirlo, o verdes. Dependiendo muchas veces del consulado, cada hojita puede tener un significado, ya que no es el mismo tipo de hoja que entrega el consulado de Nuevo Laredo al que puede entregar el consulado de Monterrey o el de la Ciudad de México. Tal vez sea el mismo color, pero dependiendo, como te comentaba, cada consulado tiene un significado muy particular. Según lo que nos comenta entonces, dependiendo del tipo de color, ¿qué es lo que significa el color de la hoja amarilla? En este caso, el color amarillo aquí en el consulado de Nuevo Laredo puede significar un rechazo bajo la sección 214B de la Ley Nacional de Inmigración. ¿Qué quiere decir este rechazo? Bueno, pues que muy probablemente la persona durante la entrevista no logró demostrar suficiente arraigo de permanencia en su país de origen, en este caso México. ¿Y cómo es que no logró demostrar este arraigo? Bueno, tal vez no presentó evidencia suficiente de su empleo actual, estados de sus cuentas de banco, tarjetas de débito, crédito, cuentas de ahorro, documentos de propiedades, casas, vehículos, terrenos y demás información vital para que el cónsul, durante el proceso de entrevista y en esta fase también importante revisión de documentos, pueda determinar que esa persona, después de realizar un viaje a Estados Unidos o después de cumplir el objetivo que pretende realizar en Estados Unidos, si su visa es de turista, es por ejemplo ir de vacaciones, que después de este periodo de tiempo busque regresar a su país de origen a través de, como lo decía, el arraigo que tiene por medio de su trabajo, propiedades, familia, cuentas bancarias y demás información que probablemente durante la entrevista para el cónsul no quedó muy claro, y justamente por eso consideró él que la persona en ese momento no era apta para la visa. No quiere decir que esta hojita amarilla ya es un rechazo permanente, simplemente fue un rechazo porque en ese momento la persona no logró demostrar el arraigo suficiente. Por eso es muy importante en el documento que entrega el cónsul, si no sabemos interpretar la información, pues acercarse con un abogado experto, y en el caso de APSA Tamaulipas, pues poder asesorarlos, orientarlos sobre esa información crucial. Ahora que ya vimos los detalles de la hoja amarilla, ¿qué pasa si me dan una hoja de color blanco? Dependiendo de lo que especifique la hoja blanca de la aprobación de nuestra solicitud, ahí viene una serie de instrucciones de qué debemos hacer para recoger el documento después del tiempo promedio en el cual el consulado libera la visa, ya sea a través de DHL, como comúnmente suele pasar, o a través del CAS del mismo consulado en la ciudad. El periodo de tiempo de revisión puede ser en ocasiones de una semana o menos a un promedio de 3 meses, depende del caso, no todos los casos son iguales. Este tipo de procedimiento tiene que ver en la mayoría de los casos porque la persona en su solicitud de visa no dejó muy en claro cierta información y el cónsul no consideró prudente rechazar su solicitud porque tal vez la persona sí es elegible, solamente requiere verificar que los datos sean exactos, sean precisos, o como también suele pasar, toda la información es precisa, pero resulta que durante la fase de entrega de documentos, el cónsul solicitó que le proporcionara uno de los documentos personales y en ese momento la persona, por descuido o por alguna otra situación, no lo llevó a entrevista, pero sí lo tiene, y el cónsul otorga ese beneficio de la duda, digamos, de decir, bueno, no voy a rechazar tu solicitud, pero tampoco la estoy aprobando, vamos a mandar tu caso a un procedimiento administrativo en el cual va a ser necesario que envíes ese documento por correo electrónico o por alguna vía de correspondencia para verificar que ese documento tenga autenticidad de acuerdo a lo que tal vez haya declarado o lo que en su solicitud de visa aparezca. Con base en lo anterior, APSA Tamaulipas le brinda a nuestros clientes un servicio que nosotros denominamos seguimiento consular. Este seguimiento consiste de mantener un contacto en todo momento con nuestro cliente y el consulado, de tal manera que ante cualquier actualización que el consulado nos haga saber,
por si requiere más información, que se envíe algún otro documento, o en dado caso, como a veces suele pasar, no es muy probable que tenga que haber otra cita en el consulado para entrevista. Ante cualquier indicación, nosotros con este seguimiento, con este procedimiento, mantenemos a nuestro cliente al tanto de todas esas actualizaciones para evidentemente apoyarlo en lo que el consulado requiera para él así poder tomar una decisión final. Evidentemente, un seguimiento oportuno puede otorgar mayores probabilidades de éxito y aprobación en una solicitud de visa. Ahora que ya vimos los detalles de la falta de arraigo y del proceso administrativo, vamos a ver cuáles son los detalles ante la hoja azul. ¿Qué es lo que sucede o por qué es que nos entregan una hoja de color azul? Muy bien, reiterando de igual manera el punto de que depende del consulado la información que venga en este tipo de hojita. Aquí en Nuevo Laredo, cuando se suele entregar una hoja de color azul después de haber sido rechazada o negada una solicitud de visa, tiene mucho que ver con el récord de la persona, en este caso el solicitante a visa. Es decir, posiblemente la persona antes de llegar a esta solicitud tuvo algún problema en Estados Unidos, por ejemplo, intentó cruzar sin documentos, fue deportado o teniendo visa, cometió alguna falta o violación de los términos de esa visa y por esa situación le fue cancelada su visa. Esta situación evidentemente puede ocasionar que si no es atendida o corregida con algún abogado experto en el tema, pues nos va a llevar a una negación o rechazo en la solicitud. Pero evidentemente el cónsul evalúa el caso, evalúa la solicitud del solicitante y en ese momento, si él en su sistema observa que la persona tiene un récord que impide calificar a la visa por un tema de inadmisibilidad o inelegibilidad, pues evidentemente le va a hacer saber el rechazo, pero es ahí donde le proporciona este tipo de hojita marcando él las secciones de la ley por la cual él no puede otorgarle la visa. Con base en lo anterior, un ejemplo que puedo compartirles es el caso de una persona que buscó la ayuda de nuestros servicios para poder calificar a una visa de turista en compañía de su familia. ¿Por qué buscó nuestros servicios? Porque ella venía de varios rechazos en su solicitud. ¿Por qué el rechazo? ¿Y por qué en su momento el cónsul le entregó este tipo de hojita? Porque ella en algún momento de su juventud, digamos que se le hizo fácil ingresar a Estados Unidos con visa de turista vigente, pero ella en ese momento consideró que podría continuar con sus estudios en Estados Unidos y de manera posterior pues quedarse a vivir en el país. Esta situación a futuro evidentemente fue considerada por el Departamento de Inmigración como una presencia ilegal, aunque haya tenido ella visa válida, pero el tipo de visa no era la adecuada, era una visa de turista. Ella realizó una actividad académica y debía de solicitar una visa de estudiante. Se presentó esta situación, en algún momento de manera voluntaria y sin tener problemas con migración, policía o con cualquier otra autoridad, decide regresar a México, vence su visa, intenta renovarla, pero es ahí donde se topa con esta determinación. ¿Por qué? Porque el consulado notó que la persona había infringido los términos de su visa y no le permitió en los siguientes procesos de solicitud poder calificar. Evaluando su caso, realizando un análisis muy preciso, determinamos que ella debía presentar en el mismo proceso de solicitud de visa la forma I-212, es decir, presentar una solicitud de perdón. Evidentemente, toda la asesoría personalizada y profesional de APSA le permitió calificar no solo a ella, sino también a toda su familia a una visa de turista. Este recurso del perdón le permitió también a ella poder corregir su estatus migratorio, no digamos eliminarlo, sino corregirlo de tal manera que cualquier otro procedimiento migratorio que desea realizar lo puede llevar a cabo porque su estatus migratorio se pudo corregir a través de esta solicitud de perdón. Por eso la importancia en todo momento, si hemos tenido un rechazo y nos entrega el cónsul una hojita, conservar el documento, porque esa puede ser la base para el procedimiento correcto que nos permita en una próxima solicitud de visa calificar al documento o tener mejores probabilidades de éxito.